Al filo de la intriga. El macabro final del último zar de Rusia. Si pudiera hablarse de momentos históricos que concentren en sí mismos toda la energía en unos pocos instantes, sin lugar a duda, esos momentos serían las revoluciones. Las ha habido de todo tipo, pero aquellas donde se derrotan monarcas y donde las familias imperiales se ven forzadas a abandonar su opulencia para languidecer en oscuros calabozos son las más intensas. En algunas historias el rey es decapitado en un acto público, que funciona como lúgubre anuncio del fin de una era. En otras, el soberano huye para restaurar su poder más adelante, algo que a veces logra y otras no. Sin embargo, la historia de hoy es una de esas raras ocasiones en que por lo bizarro e improbable de los acontecimientos, ni siquiera la historia misma sabe qué decir. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Empecemos por contar que esta vez no se trata de un rey, sino de un zar. Sí, porque así es como se le solía llamar a los emperadores de Rusia. Imagina cuántas riquezas podía llegar a tener la persona que gobernara sobre semejante extensión territorial. Pero la fortuna material no siempre fue acompañada por la suerte, y para el último zar, Nikolai Alexandrovich Romanov, esto fue una lección aprendida algo tarde. Nikolai, o Nicolás como se le conoce en Occidente, había accedido al poder en el año 1894, tras la muerte de su padre, el también zar Alexander Romanov, más conocido como Alejandro III, quien había sido un gobernante muy flexible y capaz. Para su hijo, quien no fue nunca un hombre muy seguro de sí mismo, llenar el vacío que dejaba su progenitor no había sido cosa fácil y en general, nunca se le consideró un líder muy competente. De hecho, muchos pobladores atribuyeron a su falta de carácter los resultados devastadores que en 1904 tuvo la guerra ruso-japonesa, donde se perdió todo el poder sobre Asia Oriental, y con ello, una parte importante del poderío que por más de 300 años había tenido el Imperio ruso. Luego de estos sucesos, Nikolai no tomó mejores decisiones y no ayudó a su reputación el hecho de que en enero de 1905 la Guardia Imperial abriera fuego directamente contra un grupo de manifestantes desarmados que intentaban presentar una petición al zar en el Palacio de Invierno. El pueblo se sintió profundamente ofendido y desde entonces desaprobó cada paso que daba. La aparición en la escena de Grigori Rasputín, curandero y excéntrico personaje, no agradó a la población de entonces, sobre todo porque sospechaban de la extraña influencia que ejercía en la familia real, especialmente sobre la zarina. Se sabía que Rasputín había curado a uno de los hijos del zar y que por ello era respetado y considerado en el palacio, pero eso no justificaba que decidiera asuntos importantes del país. Era por todos conocido el hecho que la zarina se inmiscuyera en cuestiones de la política interna del país durante la Primera Guerra Mundial venía de las turbias recomendaciones de este señor, que se convirtió en uno de sus ayudantes y asesores más cercanos. La gente bromeaba y especulaba sobre historias de traición e infidelidad al interior del Palacio de Invierno en las propias narices del débil zar. ¿Pero qué estaba haciendo Nikolai al respecto? ¿Cómo se supone que el hombre más poderoso de todo el imperio soportara tal comportamiento? ¿Y cómo fue que respondió? Pues asumiendo el mando de las Fuerzas Armadas en la guerra, una tarea para la que a todas luces no estaba preparado y que no sabía cómo desempeñar. Todo ello terminó por deteriorar la precaria relación de la familia real con determinados sectores sociales, los cuales estaban cansados de la inflación y de la escasez de alimento. Esta opción, sumada a otra serie de pésimas decisiones políticas del zar, facilitaron el estallido de la revolución, que terminaría con más de 300 años de dominación de los Romanov en el Imperio ruso. La decadencia del último zar de Rusia
estaría marcada por la agonía y el sufrimiento. Y por si fuera poco, no solamente afectaría a Nikolai, sino a toda su extensa prole. Cuando en 1917 los bolcheviques, fracción política que encabezó la llamada Revolución del Proletariado, tomaron el poder, toda la familia real fue arrestada. La pareja de zares y sus hijos Olga, Tatiana, María, Anastasia y el pequeño Alexei de apenas 13 años fueron llevados inicialmente al Palacio Tsarskoye-Selo, donde por algún tiempo conservaron la opulencia y los lujos a los que estaban acostumbrados. De hecho, llevaron consigo a algunos criados muy fieles y disfrutaron de sus servicios durante ese tiempo, lo que hacía más llevadera la situación por la que estaban atravesando. Pero aquella armonía no duraría mucho. A finales de abril de 1918, cuando llevaban ya más de un año retenidos y aislados, la familia fue trasladada a la ciudad de Ekaterimburgo, donde encontrarían un espeluznante final. Fueron agrupados en una casa llamada Ipatiev, en la cual quedaba muy claro que no tendrían ninguna de las facilidades y los buenos tratos con los que habían contado en el palacio donde habían estado prisioneros. Todo lo que les quedaba de la vida opulenta que solían tener los Romanov eran las joyas que llevaban las mujeres de la familia, cosidas en el reverso de sus vestidos, y que habían cargado secretamente con la esperanza de que en poco tiempo todo volviera a ser como antes. Pero ya su trágico final estaba marcado. Y ni las joyas, ni los ruegos y lamentos de aquellas mujeres cambiarían su triste destino. En la casa de Ekaterimburgo, nada era como antes y comenzaron a sentir los efectos de ser prisioneros. Los soldados bolcheviques no solo los privaron de las comodidades de las que hasta ese momento habían gozado, sino que comenzaron a acosar a las 4 hijas del zar. Usaban las paredes para colocar carteles groseros, alusivos a la supuesta relación de la zarina Alejandra con Rasputín, un fantasma que regresaba una y otra vez a martirizar al zar. Los guardias maltrataban e irrespetaban a la familia, que extrañaba las muestras de respeto y fidelidad de sus súbditos durante sus momentos de gloria. Pero los soldados que los mantenían prisioneros dejaban muy claro con los comportamientos hacia ellos que esos tiempos eran ya solo parte del pasado. No obstante, la llegada de un nuevo jefe de los bolcheviques a la casa de Ipatiev les había devuelto un poco de esperanza. Yakov Yurovsky impuso orden entre los guardias y exigió respeto para la antigua familia real, por lo que pensaron que él podría ser su salvador. Por ello no les pareció extraño que el propio Yurovsky les avisara aquella noche que el ejército blanco, dentro del que había muchos simpatizantes de la monarquía, estaba por atacar, y que la vida de los Romanov corría peligro si se quedaban en la casa. Los reunieron a todos en una pequeña estancia vacía, y solo la zarina Alejandra sospechó que algo no estaba bien. Al ver el cuarto completamente vacío, casi sin luz, preguntó por qué no habían sillas, cuestionando si no podrían al menos sentarse mientras aguardaban. Solo trajeron 2 sillas, y ella y el pequeño y enfermizo Alexei fueron los elegidos para descansar. Yurovsky les advirtió que debía esperar aproximadamente por 30 minutos. Un fotógrafo vendría para hacer una foto del grupo. Con la llegada del ejército blanco a la ciudad, Moscú quería asegurarse de que los prisioneros no habían escapado, así que se les pidió a todos que se colocaran de frente. Así lo hicieron, pero lo que había sido presentado como una desagradable foto en una hora inapropiada, pues eran ya las 2:15 de la mañana, se convertiría en realidad en una terrible masacre. En lugar del fotógrafo que esperaban, entró en la habitación un grupo de 11 soldados. Yurovsky sacó entonces una hoja de papel y leyó, con voz segura, la sentencia de muerte del último zar de Rusia. Nikolai protestó, percatándose de que quizás no era mejor su suerte después de todo, pero Yurovsky le disparó inmediatamente y murió.
Cuentan que en la conmoción del momento, los soldados, que tenían cada cual un objetivo asignado, comenzaron a disparar desordenadamente, sembrando el caos y el terror en el grupo de mujeres. Las hermanas se abrazaban en las esquinas de la estancia, mientras las balas golpeaban con violencia las perlas que escondían en sus vestidos. Aunque actuaban como escudo, los golpes eran fuertes y el dolor de ver morir tan violentamente a sus seres queridos era lo peor de todo. Se dice que tuvieron que rematarlas a bayonetazos porque resistieron hasta el final. Y pudieron ver cómo el pequeño Alexei intentaba defenderse con patadas en medio del humo y la sangre. No se esperaban que una familia que estaba acostumbrada a vivir de una forma tan lujosa y opulenta lograse aguantar más hierro que muchos otros soldados que durante la revolución habían caído muertos por recibir menos que eso. Más de 20 minutos demoraron los bolcheviques en asesinar a toda la familia. La última en morir fue Anastasia, a la que uno de los guardias tuvo que apuñalar para que llegara a su fin. Poco después, ya se habían deshecho de los cuerpos. Nunca se habló del tema al pueblo ruso, por miedo a una rebelión. Solo se anunció en el diario que el zar había sido ejecutado y su familia enviada a un lugar seguro. La poca información que se dio sobre el asunto hizo que proliferaran numerosos rumores, incluida la historia conocida de que Anastasia, la más pequeña de las hijas del zar, regresaría un día a reclamar el trono. Lo cierto es que no fue hasta varios años después que los cuerpos fueron encontrados cerca de Ekaterimburgo, desposeídos ahora sí de todo el abolengo y la gloria que alguna vez tuvieron. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.